mantendrá con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Es decir, son profecías acerca de qué ocurrirá cuando venga el Mesías. Nos saltamos todo esto un poquito. Un ángel apareció a María, etc. Predicciones: concebirás un hijo, le pondrás por nombre Jesús, etc. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, etc. Dios le dará el trono de David. Viene a construir un reino literal, un reino concreto. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, saltamos un poco todo esto, que viene a ser... y las consecuencias son las que hemos comentado, la tragedia. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera sido crucificado? Bueno, aquí lo que nos viene ahora a decir es que si encima no hubiese sido crucificado, pues hubiera perdido toda la providencia, ¿no? Fíjate en esta situación, dice, Jesús venía a traer, digamos, la salvación completa. Ese es un concepto muy interesante para nosotros ya en el nivel incluso personal. Jesús venía a traer la salvación completa, del cuerpo y del espíritu, con el fin de salvar a las personas físicamente y espiritualmente. ¿Qué sería esto? ¿Qué entendemos? Imaginaos, si nos dicen algo así, ¿qué entendemos? Que viene alguien a salvarte física y espiritualmente. Porque la salvación espiritual, si eres cristiano, la entiendes más o menos, ¿no? Si eres cristiano y dices, estoy salvado por la muerte de Jesús en la cruz, lo entiendes, y tal, yo estoy salvado. Aunque aquí esté sufriendo y tal, pero yo cuando me muera estoy salvado, ¿no? Es la fe del cristiano, ¿no? Pero fíjate, el concepto este de que Jesús venía a salvarnos completamente. ¿Qué quiere decir que venía a salvarnos completamente? Que no tendríamos enfermedades. Por un lado no habría enfermedades, ¿qué más? No se estaría mal. No habría mal. ¿Por qué no habría mal? No habría contradicción. Sería la línea directa de Dios. No sé. Porque claro, si te salva espiritualmente y sigue habiendo mal, ¿qué pasa aquí? ¿En qué nos ha salvado? Tienes la fe de que cuando te mueras, pues igual vas donde vive, ¿no? Pero aquí el problema continúa. Seríamos felices, no sufriríamos cada día, no tendríamos problemas, seríamos... No es lo mismo que no habría mal, ¿no? No tendríamos la contradicción entre nuestra mente y cuerpo, ¿no? Que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro, ¿no? Entonces aquí explica que debido a la muerte de Jesús en la cruz, Jesús vio que, ya que la gente no creía en Él, entrega su vida para salvarnos espiritualmente. ¿Se entiende el concepto? Es difícil, Es muy difícil. Pero fijaos bien. Dice, por lo tanto, incluso cuando los fieles cristianos estaban unidos a Jesús, sus cuerpos siguen expuestos al ataque de Satanás, tal y como sucedió con el cuerpo de Jesús. Ahora lo veremos, ¿verdad? Dice, no importa cuán devoto un creyente pueda ser, no puede alcanzar la salvación física a través de la redención por la cruz. Y que aunque tengas fe, creas en la religión, creas en Jesús, intentes ser buena persona, no se acaba el problema. No se acaba el problema. Ahora lo voy a explicar aquí un poco más con las famosas frases de Pablo, que son históricas. Mira que dice Pablo en Romanos. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, sentimos la gracia del Espíritu, sentimos la salvación. Dice, gemimos en nuestro interior, esperamos por la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué sentía Pablo? Dice, el pecado original sigue estando activo en el cuerpo, en la carne. Incluso los más devotos cristianos se transmite a través del linaje a sus descendientes. Incluso San Pablo, el más devoto de los apóstoles, se lamentó de esta situación, ¿no? Y dice también aquella famosa frase, dice, porque según el hombre interior, que está liberado, que cree, que tiene la salvación, dice, me deleito en la ley de Dios, hay paz en mi corazón. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Es una forma de hace 2000 años de expresarlo, pero está diciendo que siente una angustia
Está diciendo que quiere hacer el bien y que no lo hace. Eso es lo que está diciendo. Que quiere hacer el bien, pero nota que está haciendo lo que no quiere hacer. Tiene también esas famosas frases, ¿no? Porque me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y era un hombre muy devoto. Es decir, estamos entendiendo ahora lo que significa que hubiéramos estado salvados del todo físicamente, se refiere ese concepto a salvación espiritual. La salvación espiritual es una salvación muy mental, muy espiritual, muy vertical. Quizás si tenemos fe, cuando vayamos al otro barrio, podamos estar con Jesús y en su esfera de salvación. Pero en este mundo, nosotros y nuestros descendientes continuarán con el problema sin solución. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda llegada del Mesías. No se puede liberar el cuerpo humano. No hay redención del cuerpo humano. El cuerpo humano va a estar ahí machacando a la gente. Nadie se puede liberar de este problema. ¿No es tremendo? Es brutal. Y aunque tengas una fe horrible, aunque estés toda la noche en oración, aunque levites, te vas a encontrar que vuelves a bajar y tienes los mismos problemas. Aunque levites por la noche, por la mañana estás en el suelo otra vez. Esto es lo que Jesús veía. Pero decidió sacrificarse, pagar un precio, por lo menos para liberarnos espiritualmente. Por lo menos nuestro espíritu recibe la gracia de Dios. Por eso dice, nosotros recibimos las primicias del Espíritu. Entonces la gente que recibe la salvación, cuando dejan el cuerpo físico se acaba el problema, hasta ese nivel. Porque el problema viene por la parte física y media mental. La parte física y media mental. Este es un concepto muy interesante, muy claro, que debemos tenerlo muy claro para saber qué esperamos de la vida y hasta dónde podemos llegar y qué esperamos de la segunda llegada de Mesías. Dice, esta declaración de San Pablo muestra la contradicción de la felicidad que sintió tras recibir la salvación espiritual con la agonía que sentía porque era incapaz de alcanzar la salvación física. Salvación física es que se acaba la contradicción, ¿no? Ya el cuerpo queda sometido completamente de forma natural a la mente. ¿Os imagináis que podemos alcanzar ese estado? ¿No es eso lo que Jesús decía cuando decía, sed perfectos como el Padre es perfecto? Es ese estado. Ese estado es alcanzable por el ser humano. Porque es el estado natural, una vez que sana la enfermedad que tiene. Y Juan dice, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que incluso, fíjate, Juan, uno de los discípulos más fervientes, ¿no? El amado del Señor. Entonces dice, ya vamos concluyendo, un poquito de paciencia, unos minutos, y ya debatimos lo que queráis, o hacemos una parte. Dice, para erradicar el pecado original que no se pudo eliminar por la crucifixión y para completar el trabajo físico de la salvación, Jesús debe regresar. Por eso él prometió que volvería. Ojo cuando vuelva, a ver si nos pasa como los judíos, que estamos esperando una cosa y nos encontramos con otra. Solo entonces el propósito de la obra de Dios de la salvación se cumplirá tanto espiritual como físicamente. Es por eso que tiene que volver. No necesitamos que nos expliquen más doctrinas o más religiones, ni más grupos religiosos. No se trata de eso. Se trata de que venga alguien que libere completamente al ser humano. Si no, no necesitamos más maestros, más guías. No. Necesitamos a alguien que sea capaz de abrirte el camino para liberar completamente la situación que tienes. Pero mientras nos aguantamos. Estamos aquí por ese mientras.
No me lo he tomado broma. Pasa que yo soy un poco así. Mientras hay que venir a los minicursillos. A ver. Mientras los tiempos están cerca. Los tiempos están cerca. Si no, no se sabría todo esto. Dice, hay varios pasajes de los evangelios que hablan de sufrimiento, salvación, etc. Esto ya lo conocemos, para no entretenernos más. Es decir, ¿por qué Jesús reprendió tan severamente a Pedro, que le dijo que no muriese y tal? Ahora es un poco para explicar por qué algunas frases en el evangelio parece que Jesús venía a morir. Pero es que es claro que una vez que tomó la determinación de morir para salvarnos, por lo menos espiritualmente, no quería que nadie le impidiera ese aspecto, ¿entendéis? Es decir, una vez que no se puede hacer todo, voy a hacer esta otra parte. Y si alguien lo intenta impedir es cuando se le ve que tampoco quiere que le impidan eso, pero no es que venía eso, ¿se entiende? ¿No? Y por eso dice... Dice, la disuasión de Pedro podía haber obstaculizado a Jesús porque Pedro le dice, lejos de ti, morís, Señor, y tal. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Porque claro, encima se va a impedir eso, ¿no? Y otro aspecto, por ejemplo, hay muchos, ¿no? En la Biblia hay distintos, ¿no? Pero por ejemplo, se dice, en un segundo ejemplo, las palabras de Jesús dice, todo está cumplido. Cuando está en la cruz, antes de morir, dice, todo está cumplido. Y claro, uno dice, pues venía eso, porque se dice que todo está cumplido. Pero claro, se refiere a que todo está cumplido dentro de la segunda alternativa. ¿Entiendes, no? Es decir, no he podido hacer todo, pero por lo menos la salvación espiritual está dada. Me he sacrificado por la gente, he derramado mi sangre por la gente. Entonces, ese aspecto ya está cumplido. Sí, pero ese sacrificado eso no significa que tengamos nosotros, pienso yo, tampoco la parte espiritual abierta. Hombre, Sí, la parte espiritual está abierta. Ahora, él ha dejado el terreno. Eso, él ha dejado la puerta abierta. Eso no significa que tengamos nosotros la concesión de alguna forma de haber conseguido la parte espiritual, de tenerlo claro, porque si realmente no estamos actuando como debiéramos, tampoco hemos aprovechado. Claro, es decir, pero por lo menos la puerta ha quedado abierta, ¿verdad? Es decir, entonces todo el que quiera puede entrar. Es decir, todo el que quiera puede iniciar el camino de esta lucha espiritual, aunque no se acabe en la tierra, esa es la lucha. Pero por lo menos la parte de salvación espiritual sí que es. Su parte está cumplida. Su parte está cumplida, exactamente. Y cada uno que quiera cumplirla. Pero por lo menos ahora está abierta. Es que antes de que él viniera no estaba abierta. Entonces la parte que él aporta es grande, es inmensa. Porque antes de que él se sacrificase, antes de que viniese, ni siquiera esa parte estaba abierta. A ver, concluimos aquí. Dice Jesús no se refería que a través de la crucifixión había logrado por completo la providencia de la salvación, ¿no? Y concluye, a ver, ¿ves? Hay una salvación espiritual y una salvación física. También cuando dice consumatum es, ¿no? Bueno, todo está cumplido, quiero decir, es lo mismo. Entonces, las bases para la salvación espiritual estaban puestas y las bases para la salvación física para el futuro. Y termina aquí diciendo... Dice, desde la época de Jesús los cristianos han creído que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz. Es que esta es la teología de hace 2000 años. Se ha pensado que vino a morir. Y el mensaje ahora es, no vino a morir. Vino a otra cosa, pero lo mataron. Y por eso debe volver. Para realizar o terminar lo que no pudo hacer en aquel tiempo. Es por eso que tiene que volver. ¿Bien? Ya dice, hemos aclarado a partir de nuestro estudio que Jesús no vino a morir en la cruz. Dice, podemos comprobar este hecho con más evidencia, esto nos invita, dice, aún si nos comunicamos con Jesús espiritualmente y se lo preguntamos directamente. Y que el que tenga alguna duda que se lo pregunte. ¿No? Más claro. Dice, si no gusta el PowerPoint y no os lo creéis, preguntárselo. Y contesta. Se puede hacer, ¿no? Sí, Sí. y contesta. Mira, Sí. una pregunta, como estás en el tema. Sí, ya acaba. Mira, esta acaba. Dice, la gente no ha conocido el propósito fundamental porque Jesús vino. Dice, qué mal han entendido la salvación espiritual que nos trajo, pensando que era todo lo que entrañaba su misión.
y acabo aquí. Me dicen que va despacio, que no me acelere. Dice, con el fin de tener la fe correcta, es necesario primero Así. hacer oración y a continuación entender la verdad. Esta es la razón por la cual Jesús nos dijo que la adoración es en espíritu y en verdad. La adoración correcta es en espíritu y en verdad. Ahora sí, ahora hacemos mesa redonda o corrillo, o hablamos lo que queráis, las dudas, preguntas, exposiciones, lo que queráis. Mariano tiene una pregunta que es muy elemental dentro del pensamiento cristiano, que aunque más o menos lo has explicado, pero a lo mejor se podría puntualizar, que es ¿por qué Jesús no evitó? ¿Por qué Jesús no evitó ser crucificado? Que es que no, es un mundo peliagudo. Y aunque la respuesta... Aunque llevamos una hora explicándolo, no está claro. Ya. A lo mejor Concretizar. ¿Por qué? Vamos a intentar aclarar esto. A ver, Nos ponemos en redondo. un poquito, ¿no? Se nos veamos las caras. Ahora viene el piano. Creo que sí. Ya nos ponemos de rollo. No nos tienes que hablar a ellas. A ver, ¿quién era el de la pregunta? ¿Puedes formular la pregunta? Mira, no, yo, más que pregunta, por ejemplo, dice, con la muerte de Jesús, nos dejó, o sea, para mí, o sea, con la crucifixión de Jesús, o sea, para mí, que tengo, o sea, que yo tengo bastante fe, es que nos dejó la oportunidad de ser redimidos. Porque sin la muerte de él, o sea, no podríamos nosotros, o sea, tener oportunidad. Sí, si estamos en eso, ¿no? O sea, seguiríamos, claro, o sea, por la primera caída del hombre. Sí, eso se ha quedado claro. Incluso, como habéis llegado un poquito en, ¿sabes? No habéis visto la primera parte, pero es claro, es decir, debido a la muerte de Jesús en la cruz, hemos quedado redimidos del pecado. Eso es claro. Eso es claro, ¿sí? Sí, o sea, que tenemos la oportunidad. Estamos redimidos del pecado. Si crees en Jesús, estás salvado. Pero hay que declararlo también, ¿eh? Hay que declararlo. O sea, no Exacto. solamente basarnos en lo que Él hizo. O sea, Hay tenemos que declarar de que tenemos fe Eso. en lo que Él hizo. Eso, y que Claro, nuestras y empezar a vivir, o sea, Exacto. haciendo hincapié a la forma de vida de que Él llevó. En eso Claro. estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, Exactamente. por la muerte de Jesús en la cruz, estamos salvados espiritualmente. Ahora bien, es lo que hemos estado explicando, que hay, como Pablo se queja, dice, aunque he recibido esas primicias del Espíritu, aunque estoy salvado, siento otra ley en mis miembros que me empuja al pecado. Dice, me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Dice, aunque estoy salvado, me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Y ve esa lucha, dice, ¿quién me librará de esto? Él que ya acepta a Jesús, que ya le ama, no lo que le acepta, es que le ama y convierte a muchísima gente. Él convierte a mucha gente. Y dice, ¿quién me librará de esto? Y se ve en el conflicto. Y Jesús prometió que volvería. Porque hay una parte que queda por hacer. Hay una parte que queda por hacer, que es liberarnos completamente. Pero ya estamos salvados. Espiritualmente. Declarando. Declarando, ¿qué quiere decir? Y declarar, o sea, no es decir que creo en ti, es intentar vivir una vida en Cristo. Hombre, me imagino que el buen cristiano es auténtico. Bien, viviendo, o sea... Eso. Me imagino que el buen cristiano es auténtico, sí. Exactamente. Yo creo que Pablo, por ejemplo, y esta gente, y millones de personas, son sinceras. Pero nos pone como ejemplo uno de los mayores, como diciendo, estás salvado, pero no estás completamente liberado. Y entonces por eso prometió que volvería. Y este mundo es un infierno. Entonces prometió que un día vendría
para liberarnos completamente de esta contradicción. Pero lo podemos hacer más llevadero, ¿no? Este mundo de infierno, o sea, mediante la oración. Claro, Porque la oración me parece que Estamos en hasta, ello. o sea, hace hincapié que es muy importante. Hombre, O sea, estar la salvado, oración nos eleva al espíritu. estar salvado a no estar salvado, hay un mundo. O sea, que la oración es muy importante porque, o sea, porque dentro de la Biblia mismo parece que dice que donde hay más de 2 personas reunidas en su nombre, Yo estoy el Espíritu Santo viene y está ahí. Me imagino que está aquí ahora. Seguramente. Porque estamos reunidos en Pero su no le nombre. vemos. Claro, pero estamos Pero reunidos está en su aquí. nombre y se Pero ve. le sentimos. Damos fe. Damos fe que está aquí. ¿Hay algún notario? Y lo apuntamos. Hay ¿Qué más notario Vale. corazón? ¿Alguien, algún tema, alguna pregunta, alguna exposición? Reconozco mi ignorancia, ¿no? En muchos temas de estos. Entonces, son dos preguntas que están unidas. Una es, no entiendo qué ocurre en la muerte, en la crucifixión de Jesús, por qué nos libera espiritualmente. Yo me lo puedo creer, es una frase, Es una fe, ¿no? es una fe, O- pero no sé qué ¿Pero qué pasa ocurrió ahí, claro? para que ocurriera. Yo me lo puedo creer que yo ahora, desde que él llegó y quedó crucificado, tengo esa ¿Por qué vía, nos salva, no? pero no sé. ¿Por eso qué, no no? entiendo. ¿Cómo? Entonces, como no entiendo eso, tampoco entiendo por qué. Espera, vamos a quedarnos con una y después Sí. la otra, porque ya con el Vale. Alzheimer nos vamos a más. Vale. ¿Quién quiere responder a eso? ¿Quién lo entiende? Como para ¿Qué, aclarar. qué ocurrió? Claro, o ¿Qué sea, ¿qué ocurre en la muerte ¿Qué ocurre de con Cristo? su muerte que nos salva? ¿No? Claro, espiritualmente. ¿Qué fenómeno ocurre ahí? ¿Quién puede explicar eso? Es una charla entera. Bueno, dentro de la limitación que tenemos, Sí. porque sí que requiere una charla, pero bueno. Sabéis que en el Antiguo Testamento sacrificaban animales. ¿Sabéis esa tradición? ¿No? Que cuando alguien, por ejemplo, tenía unos pecados o yo qué sé, o había hecho algo mal, iba al templo, sacrificaba un animal y lo hacía de ofrenda. Y el sacrificio de ese animal parece que le liberaba, porque ofrecía algo que era valioso para él. Él había hecho un daño, digamos, a un semejante o a Dios mismo. Entonces ofrecía lo mejor que tenía del ganado, iba al templo y lo ofrecía. Entonces el sacrificio del animal le liberaba. ¿Qué fenómeno ocurre ahí? Porque recordemos que Jesús es el Cordero Pascual, que se ofrece igual, es el mismo tema pero ya elevado a un nivel humano. Es el mismo principio. Es alguien que es inocente y paga el precio por los demás. Entonces los animales, por ejemplo, eran inocentes y digamos pagan el precio simbólicamente, no es real, es simbólico, ¿no? Entonces Jesús es un hombre bueno, limpio, inocente y decide pagar el precio por la gente. Y Dios acepta eso. Ese es el fenómeno. Es espiritual, es muy difícil de entender. Poco a poco se va entendiendo. Pero de entrada es que alguien inocente va y dice, yo pago. Es como si yo estoy en la cárcel, me piden 100.000 euros para salir y viene uno y dice, yo pago por él. Como baja, pago por él. Sabéis que eso se ha hecho, ¿no? Alguien está en la cárcel, ¿qué penalización tiene usted que ha hecho no sé qué, no sé cuánto? 100.000 euros. Viene uno que es inocente y dice, yo pago por él. A mí me han costado conseguir los 100.000 euros, pero yo pago. Entonces es alguien inocente, alguien bueno, y dice, yo pago por ellos. Es un fenómeno espiritual, difícil, pero el concepto es este. A partir de ahí hay que trabajar. Difícil, no es fácil. Pero es alguien inocente que paga. Y entonces el dueño lo afecta. Entonces digamos que se abre esa puerta, Queda abierta la puerta. pero Quedas libre. el resto de la humanidad, no ha habido un cambio en la humanidad realmente. Lo que se ha abierto es esa puerta. Ha habido un cambio en todos los que han entrado por esa puerta. Claro. La puerta se abierta. Tú puedes... La puerta se ha abierto y todos los que han querido entrar han entrado. Y los que no. La segunda. Que estando Cristo en la tierra, ¿no? Sus apóstoles y todos los que estaban allí físicamente con él y creían en él, incluso podían hacer curar, ¿no? No solo Cristo, sino los apóstoles Les dio también autoridad. curaban y Les dio perdonaban. autoridad por curarse. O sea, ¿por qué no
se restauraron, Porque no aunque se solo restauraron. fueran ellos, pero no toda la humanidad, pero ellos, Este es el punto. ¿por qué no se restauraron Es ellos? curioso, ¿no? Que ¿Qué, tengan capacidad de curar. qué faltó? ¿Qué faltó? Faltó eso, es decir, faltó que mataran a Jesús. Entonces, como le matan, ese precio que paga es solo por la salvación espiritual. Si le hubieran aceptado y él hubiera construido el reino, nos hubiera ido enseñando cómo se construye el reino dentro de nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Es decir, él es el primero que vive en el reino. Y nos hubiera ido enseñando cómo se vive ahí y, digamos, construyendo una realidad que todos podemos alcanzar. Pero al ser rechazado y pagar por el precio en la cruz, quedó cortado ese camino. Y él prometió que volvería porque el camino estaba cortado. Es decir, que aunque el cristiano o cualquier religión también tienen ciertos carismas, incluso de sanación, que pueden curar, la contradicción interna no ha quedado sanada. Entonces, espiritualmente pueden tener don de sanación, don de palabra, don de fuego del espíritu, pero su propia situación no es completamente sana, no está limpia. Es como un médico que puede curar, aquí hay algunos médicos, hay algunos que pueden curar, pero a lo mejor ellos también tienen su gripe, sus historias y no se curan, tienen que pasar el proceso. Entonces, pero tienen capacidad para curar a otras personas de esos problemas. Sin embargo, no están libres completamente. Entonces, la persona espiritual, el cristiano, etc., tiene la gracia del Espíritu y puede actuar de acuerdo a esa gracia. La sombra de Pedro curaba a gente, solo la sombra, porque Jesús le dio la capacidad. Pero él mismo se lamenta de que su situación no es buena, hasta el final. Entonces, por eso tiene que volver el Mesías, para establecer los medios por los cuales la humanidad puede sanar totalmente, que es nuestro estado no extraordinario, sino el estado natural. Nunca olvidemos la primera parte de la conferencia, que es que el estado natural del ser humano es estar bien. Que esto es lo que no es normal. Lo que decimos ahora es que somos humanos, no es normal. Que el ser humano no fue creado así. ¿Vale? O sea, que a los apóstoles no era suficiente con que estuviera ahí Cristo y les tocara o les diera esos poderes o tal. Tenían que trabajarlo, por así decirlo, o haber pasado algo más. Tenían que establecer Cristo primero, el reino en él mismo, en su familia, en su sociedad, irlo extendiendo el reino físicamente. O sea, no consiguió extenderlo ni a unas pocas personas. No. Después, en la resurrección, que se lee en los evangelios, sí le aceptas y se empieza a generar un grupo espiritual, una familia espiritual de él. Pero ya es espiritual, ya no estaba. Cuando le aceptan de verdad y hacen todos estos sacrificios y son capaces de comerse el mundo, Jesús ya no estaba, físicamente. Entonces todo lo que se estableció fue un fundamento espiritual, una familia espiritual, y alcanza el mundo entero, pero con el único propósito de su segunda venida. ¿Vale? ¿Alguien quiere exponer algo más o alguna pregunta o comentario? Sí, bueno, a mí lo que me ha venido antes es dos cosas. ¿Por qué no le paramos uno de la cruz? Y es que una vez que ya sabe que no va a poder traer el reino de los cielos, si no muere en la cruz, no nos salva ni siquiera espiritualmente. Hubiera sido, o sea, estos 2000 años hubiesen sido mucho más terribles y habría muchísima más gente en el infierno de lo que hay ahora mismo. Entonces yo creo que por eso llegó un momento en el que él tuvo que decidir morir en la cruz, porque al menos espiritualmente les puedo salvar. Y luego con lo que yo decía también de sus discípulos, nadie te puede dar la salvación a ti. O sea, tú puedes ir a un médico maravilloso que te hace reiki, que te cura, luego vuelves a enfermar. ¿Por qué? Porque nadie te puede curar, porque te tienes que curar tú. Alguien te tiene que decir cómo hacerlo, tienes que aprender a recibir esa gracia y tú mismo tienes que hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Te pueden ayudar, te pueden decir cómo, pero eres tú el que tienes que hacer el cambio. Entonces, Jesús lo que intentaba decirnos cómo hacer el cambio, pero se fue antes de demostrarlo. No pudo hacerlo. Entonces, por mucho que tú vayas a un médico maravilloso que te ponga la mano, que te dé tal y cual y te cure, siempre vuelves a enfermar, porque sigues teniendo dentro la enfermedad.
Vale. Oye, un pequeño paréntesis, tomamos algo, Sí, ¿os parece? sí. Charlamos.